Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Este, bueno, em, me presento, mi nombre es Gabriel Calderón. Yo soy el docente de matemática. Vamos a estar trabajando el curso, ¿verdad? Solo una pregunta. ¿Usted es del hasta ahorita? Pregunta. Yo soy de nuevo ingreso. Ah, de nuevo ingreso. Ah, bueno, vaya, vaya. De nuevo ingreso. Vale. ¿Dónde estudió primero básico? ¿No lo estudió en el En el colegio? Liceo Nueva Generación. Ah, vaya. Solo para, ahí sí que para tener como que la idea de por dónde proseguir, ¿qué temas fueron los últimos que usted vio? ¿Cuáles temas fueron los últimos que usted vio? Si no estoy mal, eran los números reales. Números reales. Vale, está bien. Bueno, entonces vamos a, permítame. Entonces vamos a empezar por este tema. Vamos a empezar por el tema de los números fraccionarios. Y los números fraccionarios, pues es una porción de un número entero, ¿sí? De un número real. En este caso, pues un número fraccionario, como ya le digo, está representado de esta manera. Está representado de esta manera, de manera de un numerador y de un numerador. Por el día de hoy, pues, vamos a ver solo unos conceptos, ¿verdad? Unos conceptos fundamentales. Y en las clases donde hagamos, pues, vamos a utilizar pizarrón, ¿verdad? Solo para... Bueno, se encuentra dentro del conjunto de los números racionales y se expresa de la forma A dividido B, como una expresión decimal periódica. Surgen por la necesidad de dar solución a la división del conjunto de números naturales. Entonces, como yo digo, un número fraccionario es una porción de un número entero. Sin embargo, también podemos tener la combinación entre números enteros y números fraccionarios. Por ejemplo, aquí tenemos un entero y tenemos 3/8 más, ¿sí? Los números están en cada una de las acciones de la vida cotidiana y como ellos podemos contar, ordenar, medir y comparar dos o varias cantidades. Para una acción siempre se utilizan diferentes tipos de números. Un mismo número puede representar cantidades diferentes de acuerdo con su significado y en otras ocasiones números expresados en formas diferentes pueden tener el mismo significado. Por ejemplo, aquí mire, yo tengo diferentes maneras de representar lo que es una mitad. Solo permítame un momento.
bueno, perdón. Como yo decía, ¿verdad? Hay diferentes maneras de expresar una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo una pizza, ¿verdad? Un ejemplo, una pizza. Y yo quiero comer, digamos, primero solo me quiero comer la mitad, ¿verdad? Hay bastantes maneras de obtener esa mitad. La número uno sería, digamos, partiéndola a la mitad, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y yo me voy a comer solo esa mitad. Ahora bien, si yo no quiero tener ahí sí que la mitad porque sería muy grande, lo puedo cortar otra vez a la mitad, obteniendo 4 pedazos. Sin embargo, yo me voy a comer solo 2. Aún así, yo me estoy comiendo lo mismo que aquí, ¿veo? Ahora bien, si, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo manos pequeñas y todavía no puedo agarrar bien el trozo de pizza, puedo partirlo otra vez más. En este caso, yo lo partí en 8 pedazos, pero de esos 8 pedazos yo me voy a comer 4. Me estoy comiendo lo mismo aquí, aquí y aquí, pero en diferentes porciones. Aún así, la misma cantidad real, ¿verdad? No sé si hay alguna duda ahorita. No. No, gracias. A partir de las diferentes operaciones de cálculo, podemos realizar con los números, han sido sugeridos los conjuntos numéricos y dentro de ellos los números fraccionarios. Vamos a ver la definición. Los números fraccionarios o fracciones comunes se forman al plantear una división entre dos números naturales, teniendo en cuenta que siempre el divisor debe ser diferente de cero. Eso debe tenerlo siempre en mente. ¿Por qué? Coloque en su calculadora, coloque, por ejemplo, 10 dividido cero y me dice cuál es su resultado. No es posible dividir 10 en 0. Correcto. Coloque cualquier número, 5, 15, 20, dividido cero. Intenta y me dice si en alguno le da algún resultado. No, en ningún. Ninguno, ¿verdad? Es porque la división de cualquier número en cero no está definida. No está definida, ¿verdad? No está definida. Por lo tanto, siempre el número de abajo, o sea, el denominador, debe ser diferente de cero. Eso es algo a tener en cuenta. El número fraccionario o fracción, el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador indica cuántas partes se toman. En este caso, vean, ¿en cuántas partes se dividió la pizza? En 2. Por lo tanto, ese es el denominador. ¿Y cuántas tomé? Una. 1 es el numerador. En este ejemplo, ¿en cuántos pedazos se partió? En 4. Ese es el denominador. ¿Y cuántos tomé? 2. Ese es el numerador. Bueno, ahí sí que en otros términos, ¿verdad? El numerador parte de arriba, denominador parte de abajo. Pero hay que tener siempre presente qué es cada cosa. En este caso, ya dije, denominador indica en cuántos pedazos se partió el número entero. El numerador, perdón, cuántas partes estoy tomando de ese número. Las formas de expresión. Una fracción puede considerarse como el cociente exacto de dividir el numerador entre el denominador. De ahí se puede escribir también como el cociente de A partido B. Una fracción representa un número natural cuando al dividir el numerador por el denominador, el resto de la división es cero. O sea, el residuo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo divido 4 dividido 2, sería 2, el residuo, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de división en el que el residuo es cero. Las fracciones comunes se pueden expresar en notación decimal. El número que se encuentra a la izquierda de la coma es la parte entera y las cifras que se encuentran situadas a la derecha de la coma son la parte decimal. La primera cifra después de la coma representa las décimas, la segunda las centésimas, la tercera las milésimas y así sucesivamente. Bueno, también existen fracciones propias
e impropias. Una fracción se llama propia si el numerador es menor que el denominador. Aquí, en este caso, miren, yo tengo que el numerador es más pequeño que el denominador. Por lo tanto, esta es una fracción propia. Las tres, ¿verdad? Porque en las tres el numerador es más pequeño que el denominador. Es una fracción propia. Ahora bien, una fracción impropia es si su número es mayor que el denominador. Si el numerador es mayor que el denominador. Así como aquí vean. 11 octavos es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Es así como nosotros lo vamos a identificar. Se puede expresar como un número mixto formado por un número natural más una fracción propia. Si el denominador de la fracción es múltiplo del denominador, la fracción representa un número natural. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 4 medios se puede dividir. 4 dividido 2 sería 2, ¿verdad? Entonces también se puede hacer así. Vamos a pasar ahora a la representación de los números fraccionarios sobre la recta numérica. Las fracciones propias o expresiones decimales, cuya partes enteras es 0, siempre están situadas entre 0 y 1. Para representar se divide la unidad en tantas partes iguales como indique el denominador. Y posteriormente se determina el punto que representa las partes que indica el numerador. No sé, número fraccionario. Ujú. Bueno, eso creo que ya no es más importante. Lo que me interesa que quede claro, ¿verdad? Que las fracciones dice que a grandes conceptos son números enteros, pero solo son trozos de números, ¿verdad? Son trozos. Algunos le dicen números quebrados, la verdad no me gusta ese término. Números quebrados como que no, ¿verdad? Son números fraccionarios, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento, no sé si está quedando claro. No, ahí está claro, profe. Sí, vale, está bien. Entonces, vamos a qué hora es. 26, ya tengo. Voy a pasar para el pizarrón para explicar un poquito más de las partes de la fracción. Ok. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo que nosotros tenemos en cuanto a una fracción siempre va a ser un número, cualquier número, dividido otro número. El número de arriba es el numerador.
y el número de abajo, el denominador. Ahora bien, vamos a escribir algún ejemplo de un número fraccionario. Por ejemplo, 4 quintos. 4 quintos me dice que yo voy a tener un número entero dividido 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me dice el numerador en cuanto yo lo estoy partiendo, vean. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, entonces, ¿para qué me va a servir el numerador? El numerador me va a servir para identificar cuántos trozos debo tomar. En este caso me dice que son 4. Uno. 4. ¿Ven? Esto, lo que acabo de dibujar aquí, el total es 1. ¿Por qué? Porque con fue 1, fue un rectángulo y lo partí en 5. Lo partí en 5. ¿Y cuántos trozos tomé? La cantidad que me dice el numerador. En este caso me dice que son 4. ¿Verdad? Eso sería, digamos, una representación gráfica de lo que es un número fraccionario. Así es como se representa un número fraccionario. Ahora bien, si el caso fuera de que vamos a decir, si yo tengo un número donde el denominador es más pequeño, ahorita voy a hacer un voy a borrar esto. Voy a tener 7 cuartos. Vale. Entonces, ¿qué me dice? Que el entero yo lo voy a tomar en 4, ¿verdad? Yo lo voy a dividir en 4. ¿Qué me dice aquí? El numerador me dice que voy a tomar 7 trozos. Por lo tanto, yo empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Aquí tomé 4 trozos. Sin embargo, a mí me pide 7. Por lo tanto, yo voy a agregar otro entero más. Que igual lo voy a dividir en 4 trozos. ¿Cuántos voy a tomar entonces? Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es lo que representa este tipo de fracciones. Recordemos de que esto en total es 1 y esto en total también es 1. ¿Sí? Es así como yo voy a tomar estas expresiones. Prácticamente yo me debo basar en cuanto me dice el numerador y el denominador, ¿verdad? Ahora bien, un número mixto, por ejemplo, 2, 1 tercio. 2 1 tercio. Yo voy a tener así, ¿eh? Voy a tener 2 enteros
y voy a tener un tercio más. Mm, Dos enteros, ¿eh? Yo voy a tener todo eso. Y un tercio más todavía. ujú. Aquí es 1 nuevamente. Y aquí en total también es 1. Ujú. Por lo tanto, si yo tengo, digamos, ya sea un número mixto o una fracción impropia, sabemos que tenemos más de 1, ¿verdad? Más de un entero. ¿Sí? Ujú. No sé si hay alguna duda. No, ahí vamos con la. ¿Sí? Vale. Bueno, por el tema de que debo hacer entonces la planificación para ver cómo proseguimos, vamos a dejar solo con los fundamentos de las fracciones por el día de hoy, y la próxima semana vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Sí. Entonces, hoy quería avanzar, digamos, en los fundamentos para saber qué es un número fraccionario. Yo creo que es esto, ¿verdad? Entonces, la próxima semana empezamos a ver algunos cálculos, y en cuanto a la tarea bimestral, sería después, ¿verdad? Después, porque como ahorita todavía no tenemos cálculos, hasta después cuando ya tengamos algunos cálculos que hacer, dejo la tarea bimestral, ¿sí? Entonces, pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda? ¿Algo con respecto al curso? No, profe. No. Va. Entonces, permítame, voy a dejar de compartir. Listo. Solo voy a compartir mi número de teléfono por cualquier duda. Ahí ya mandé mi número de teléfono por si fuera necesario, ¿verdad? Por si fuera necesario para alguna tarea o algo así, para Ajá. los exámenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto sería todo, Kimberly. Un gusto haberla conocido. Nos miramos la próxima semana. Y si tiene alguna duda, pues no duden en comentar, ¿verdad? Que para eso estamos, para resolver Y dudas. aparte otra tarea ya no tengo. O sea, Solo va a ser si una. deja una. En este caso, porque usted como ingresó ahorita, sí, va a ser solo una. Para el próximo bimestre sí van a ser por lo menos 2, ¿verdad? Ahorita por cuestión de tiempo. Ahorita es por cuestión de tiempo que solo va a ser una. Para el próximo bimestre por lo menos van a ser 2 tareas. Sí, van a ser 2 tareas. Ujú. Sí. Te dejo una tarea para ahí, sí, que para no acumularle tantas tareas, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita le van a dejar tarea en comunicación en el lenguaje, inglés y todos esos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, eh, solo nos dijeron que dejáramos uno por este bimestre, ¿verdad? Ahora el siguiente pues ya va a ser normal, ¿verdad? No sé si está ahí claro, pregunto. Sí, ahí está claro. Vale. Entonces, nos miramos la próxima semana, Kimberly. Pase feliz día. Feliz día, profe. Gracias.